pero de verdad, desde muy pequeño tenía claro eso de... llegaban 11, 12 y no quería arriesgar 1 hora o 2 horas más de estudio por quitar 1 hora o 2 de sueños. Te lo juro que yo tenía clarísimo que claro. me iba a mermar. Y hay muchísimos consumidores que se dedican todos los días durante horas a ver esa mierda de vídeos. Y fíjate cómo la gente que fuma suele fumar cuando pueden fumar. Aunque sean adictos, siempre tienen que esperar al momento en el que pueden fumar. Otro hábito positivo, pues McDonald's semanal. Eso es un hábito clave. Sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos hacer en un año. Hoy vamos a hablar de hábitos, de qué es un hábito, ¿no? Cómo afecta a nuestra vida el tema de los hábitos que tenemos, de microhábitos, de hábitos que a veces no consideramos siquiera hábitos, pero que ahí están, de productividad. Vamos a hablar de qué cosas hay que cambiar o dejar de cambiar en la vida, de cómo construir esos hábitos. Vamos a hablar un poco de todo este tema porque es muy importante que empecemos a aprender, realmente a comprender cómo funcionamos y la importancia que tiene el día a día realmente y el largo plazo por encima de pues, esos grandes cambios, esos grandes retos que muchas veces la gente se propone. No sé Subrayaría el tema de, sobre todo, cómo funcionamos cada uno, es decir, personalizar a medida de cada uno. Hay personas que, por ejemplo, para ciertos hábitos pueden dedicar más tiempo o hacerlos o empezar por un inicio más tocho, por así decirlo, por poner un ejemplo para que se me entienda. En vez de estudiar media hora, pues pueden empezar por 3 horas diarias. Pero justo lo contrario, pues también hay gente que tiene que empezar por media hora. Pero es que mejor que empieces por media hora, como bien dices, y como bien has dicho en la primera frase, por media hora diaria y llevarla a cabo cumpliendo durante un tiempo, hacer hoy 3 horas, que esas 3 horas estés media hora o 40 minutos productivo y mañana obviamente no quieras hacerlo ni pasado. Justo. De hecho, a mí el ejemplo que más me gusta de eso es el tema de los libros, ¿no? Porque muchas veces a la gente le cuesta mucho leer y se suele recomendar incluso, pues se empieza por leer 1 página o 10 páginas al día, ¿no? Que es una cantidad irrisoria. Precisamente por lo que tú dices, porque hay gente que a lo mejor el primer día ya puede decir, vale, pues me leo un capítulo al día, pero un capítulo a veces pesa, ¿no? Y quizás hay capítulos más largos, hay capítulos más cortos. Eso no me parece una muy buena idea. Claro. Yo diría más por tiempos, por ejemplo, ahí, ¿ves? También, por ejemplo, por tiempo se puede hacer. Yo, por ejemplo, sí lo llevo por tiempos. Ahora que has sacado la lectura, yo, por ejemplo, sí que leo 30 minutos. Y lo que tú dices, a veces justo acabo en un capítulo, a veces me quedo a medias. Sí. Pero bueno, sea lo que sea, he cumplido un día más y ya está. Sí, yo creo que cuando empecé también hacía por tiempos, no sé si media hora o hacía directamente lo que te digo de un número de páginas en el día a lo mejor, pero lo condensaba en unos periodos de tiempo. Pero sí, es la mejor manera yo creo de iniciarse, que es con cosas, con pequeños hábitos precisamente, sí, ¿no? Exacto, y cosas más medibles, como dices, porque al fin y al cabo en el ejemplo del capítulo, pues eso, hay capítulos muy largos y que de joder, llevo aquí ya 40 minutos y no acaba. Y otros en 15 minutos se ha acabado. Justo, pues vamos a diferenciar primero que nada entre los impulsos y los hábitos, ¿no? Que yo creo que son las dos conductas humanas, digamos, se basan en eso, ¿no? Por un lado, los hábitos, que son simplemente conductas asentadas, ¿vale? No tienen por qué ser ni buenos ni malos, y ahora hablaremos de eso. Y por otro lado tenemos los impulsos, que es, pues, por ejemplo, de repente te da hambre o te da ganas de hacer X cosa y la haces, ¿no? Emociones, ¿no? Relacionaría los impulsos. Sí, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, la emoción de lo que tú has dicho, la emoción del hambre, la emoción de satisfacer. Sí. Las ganas de hacer algo, sí, exacto. Simplemente. Que por eso es súper importante, en plan, tener en cuenta qué es cada cosa, ¿no? Y saber estudiarlo. Yo creo que el primer paso para ser más productivo o para tener unos mejores hábitos, en realidad, es hacer ese análisis de las cosas que hacemos por impulso y las cosas que hacemos por hábitos, ¿no? Y también qué hábitos nos gustaría tener y qué impulsos nos gustaría no tener, o qué hábitos nos gustaría no tener también, porque como comentamos hay hábitos positivos y negativos. De hecho, te voy a pedir que me pongas algún ejemplo de cada. ¿De micro hábitos empezaríamos? ¿O ya hábitos directamente? Hábitos, sin más. Vale, hábitos, pues... O micro hábitos, da igual. Como no hemos explicado todavía lo que es un micro hábito, claro. Pues... Pues a mí, por ejemplo, cosas que no me gustan y que he ido mejorando para dar ideas a la gente es tema de... O sea, hábitos negativos. Hábitos negativos, sí. Coger el móvil nada más despertarte. Ya no solo por el hecho de a nivel fisiológico, lo que te sucede de la melatonina y su puta madre, ya voy más allá de, por ejemplo, te quedas en Instagram, en TikTok, que están todas las redes hechas para que te quedes el máximo tiempo posible, y te acabas de despertar y ya estás 2 horas con el móvil, sí. Es decir, perjudicando tu vista, y lo que digo, sin hablar más de a nivel a nivel hormonal, que también. Y luego, por otro lado, encima, ya estás despertándote satisfaciendo una necesidad.
hasta quemarla. Es decir, ya después de eso, créeme Vale, que entiendo, ya no entiendo a lo que te despiertas el refieres. día con un 100% de energía, que es como deberías, ¿no? Como un móvil cuando terminas de cargarlo, pues ya no empiezas con un 100, sino ya empiezas con un 80. Sobre Pues. todo, más que de energía, de motivación, dirías, ¿no? Porque, Sí, al fin y al exacto. cabo, te has dado como una gratificación ya desde muy temprano, una Y gratificación tocha. muy fuerte. Y Fácil, entonces, 30-40 minutos, claro, cualquiera se puede quedar. entonces ya no hay motivación para hacer otras cosas que sean a lo mejor más exigentes. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, es algo que está bastante extendido, el tema de cómo se recomienda evitar la tecnología en las primeras horas de la mañana por eso. Porque te da una sensación de satisfacción muy fuerte que luego es difícil replicar con otras cosas, como por ejemplo pues leer un libro mismamente, ¿verdad? Exacto, ya estamos por eso mismo, además de te cuesta replicar con algo que obviamente te va a gustar menos encima. Es decir, ya aparte de ser negativo y de que te va a costar poner a la misma altura, ya es que encima no partimos de la misma base, porque no es lo mismo coger el móvil para mirar Instagram o TikTok que ponerte delante de una mesa y hincar codos, ¿no? Claro. ¿Y hábitos positivos? Hábitos positivos, diría el de entrenar, que al fin y al cabo se va siempre. Y ¿Cómo ya nos está. gusta ir siempre a eso, eh? Sí. Yo Pero creo que no va a haber entrenar. un solo episodio en el que no comentemos algo de entrenamiento, realmente. Otro hábito positivo, pues McDonald's semanal. Eso es un hábito clave, realmente, hábito para la positivo para composición nuestro- corporal, claro, para total. el rendimiento. Sí, estoy Sí, sí. totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que unos hábitos negativos que hay que mencionar, porque creo que diría que el más extendido, no porque todo el mundo lo haga, sino porque creo que dentro de lo que es la categoría de hábitos, es uno de los más extendidos, que es fumar. Fumar es un hábito, incluso podríamos denominarlo microhábito. Es cierto que hay un componente de adicción, ¿no? Pero el tema de fumar es súper curioso porque muchas veces cuando se habla de hábitos se entiende que los hábitos se pueden sustituir y de hecho lo recomendable es que cuando tú quieres cambiar un hábito lo sustituyas por otro, no que simplemente lo quites, porque se queda un hueco vacío. Y fíjate cómo la gente que fuma suele fumar cuando puede fumar. Aunque sean adictos, siempre tienen que esperar al momento en el que pueden fumar, ¿sabes? Puede ser la pausa para el cigarro del trabajo o puede ser simplemente el llegar a tu casa. Y en cuanto hay otra tarea que te implica el dedicar tu atención o tu tiempo, pues a lo mejor no puedes fumar, ¿no? Oh, no te acuerdas. Claro, entonces me parece interesante porque con otras adicciones, como puede ser pues otro tipo de drogas, por ejemplo, no existe esa ventana. Es decir, si tú tuvieras la capacidad de pincharte heroína en cualquier momento del día, no esperarías al descansito para la heroína del trabajo. ¿Me explico? Sí. En cambio, fumar sí que es como que tiene ese componente de hábito y por eso quería mencionarlo, ¿no? Que es un hábito negativo que además es un micro hábito porque, ya explicamos lo que es un micro hábito. Un micro hábito es esos hábitos tan pequeños que muchas veces no los consideramos ni un hábito, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, levantarse y tomarse un café, o beberse un vaso de agua mismamente, o ir al baño y pesarse, Claro. que son hábitos tan pequeños que no consideramos ni siquiera que tengan un impacto, que a veces ni nos fijamos en que lo hacemos. O, por ejemplo, yo que sé, levantarse y quitarse el pijama o lo que sea y ponerse otra ropa, o ese tipo de cosas que son tan insignificantes. Claro, Exacto. pero en el momento de que es repetitivo en el tiempo, Tienen efecto, claro. es un hábito, claro. Exacto. Pues el tema de fumar diría que es, con diferencia, el hábito negativo más relevante, más reseñable, ¿no? Pero bueno, también comentaba el tema de tomarse un café por la mañana, cómo puede ser ese hábito también muy negativo realmente, ¿no? Y cómo está también muy extendido. Justo lo estuve hablando yo ayer con una persona y precisamente eso, que yo, por ejemplo, también el tema café, se podría decir que tomo que 5 o 6 veces café a la semana, que no diría que es algo perjudicial. De hecho, pues bueno, depende de quién leas, qué post leas, ¿no? En plan, te va a decir que el café es la polla y que debes abusar de él o tomar mucho de él, y otros que te van a decir que ten cuidado con el café y la cafeína, ¿no? Yo tendría más cuidado primero por en qué momento los tomas del día, ya no solo por el tema de despertarte y ya tomarte un café, porque lo que decía antes también, que a nivel hormonal ya estás empezando jodido, sino que a finales del día o 6 7 de la tarde, que hay gente que por la adicción que tiene al café, que se lo toma a las 6 7 de la tarde. Y hay cafés y cafés, porque no es lo mismo tomarse un café muy concentrado, por ejemplo, Total. que un café muy aguado, que un café cortado o un café con leche o tal, Claro. porque al final la concentración, por ejemplo, de cafeína, que diría que es la única parte negativa del café, negativa entendiéndose como tomar cafeína todos los días, pues A no todas es horas, recomendable, pero lo que es la cafeína, que es el único efecto negativo, pues también depende proporcionalmente a la forma de prepararlo, a la cantidad y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo lo que tú has dicho, interesante, el tema del horario, por lo que ya comentamos en otro episodio, ¿no? Por cómo el tema de cómo la cafeína afecta al sueño si te le tomas esa cafeína muy tarde en el día o lo que sea. Que hay gente que yo, de hecho, a mí de pequeño ya me enseñaron esto, como que el café tiene cafeína y te despierta y tal. Y yo no entendía, por ejemplo, incluso en series,
películas que se ve mucho, yo que sé, a las 7 de la tarde, oye, vamos a tomar un café, y a mí me chirriaba muchísimo, tío, porque yo pensaba, ¿cómo se va a tomar un café si hay que dormir? En plan, te lo juro, pero la gente muchas veces no es consciente de eso y piensa, no, pues un café, pues me lo tomo cuando me apetece tomarlo, ¿no? Pero para mí, te lo juro que eso siempre está muy asentado por eso, porque me decía, no, es que el café te quita el sueño, entonces, ¿cómo vas a tomártelo por la noche? O el típico café después de comer, ¿no? Plan de terminas de comer, oye, un café, tal, hasta los propios restaurantes, ¿no? Y todo. Sí, justo. O después de cenar, diría, sobre todo más, que También. es más impactante, ¿no? Porque, joder, te vas a tomar un café para ahora irte a dormir, no sé. Ya ves. Es un poco extraño eso. Me gustaría, no sé si puedes, contarnos algo a nivel tú que llevas mucho más tema de nutrición, cosas que te afecta la cafeína, el nada más despertártelo, porque bueno, ya sabemos que a ciertas horas de la tarde-noche, ¿no? Pues que te va a afectar al sueño, ¿vale? Pero, y al revés, al despertarte. Pues no sé Porque si es esto... bueno esperar una hora y media antes de tomarte el café. Vale, pues no sé si esto en algún momento lo hemos comentado. Pero bueno, el café concretamente es diferente a otro tipo de formas de la cafeína, ¿no? El café tiene un efecto a nivel de gastrointestinal bastante negativo. Es decir, si tú te levantas y te tomas un café, bueno, aparte de lo que se dice, ¿no? De café y cigarro, muñeco de barro, Ya ves. el café sienta como un tiro en el estómago vacío, ¿vale? Porque al final es como un agua sucia, no cae bien realmente. La gente que toma café, la verdad que tiene dos cojones, tío, porque yo café en ayunas soy incapaz de tomar, me sienta mal, incluso me dan ganas de vomitar, me dan náuseas. Porque realmente cae muy mal, o sea, el café no es algo que caiga bien al estómago, no es como un vaso de leche que cae muy bien por su pH, por ciertos componentes. Y luego a nivel de cafeína, pues el funcionamiento de la cafeína es básicamente bloquear los receptores de adenosina. La adenosina es una molécula que básicamente cuando se une a esos receptores nos da sensación de cansancio. Entonces, digamos que el ciclo del día es tú te levantas y tienes los receptores vacíos y a lo largo del día tu cuerpo va produciendo esa adenosina para ir como rellenando esos huequitos y cuando todos los huecos están rellenos te entra sueño y te duermes. Ese es el funcionamiento. Entonces lo que hace la cafeína es bloquear esos receptores, de manera que el cuerpo produce adenosina pero no llega a los receptores, entonces te quita esa sensación de cansancio. ¿Qué pasa? Que si tú todos los días tomas café o tomas cafeína, pues es como que estás bloqueando ese sistema natural de acumular cansancio. Si tú no acumulas cansancio a lo largo del día, ¿qué pasa? Que luego pues no te duermes. Y por eso el tema de que la cafeína por la noche pues es muy poco recomendable. Porque al fin y al cabo estás bloqueando la manera que tiene tu cerebro de decir, vale, estoy cansado. No tanto tengo sueño, sino estoy cansado. Entonces te quita esa idea, digamos, de irte a dormir o lo que sea. Qué bueno. Y luego realmente el tema de la adenosina también pues se vincula con que cuando tú bloqueas constantemente esos receptores, el cuerpo se da cuenta y lo que hace es crear nuevos receptores para solventar ese problema, Esa ¿no? falta, Porque ¿no? si ve que produce adenosina y no te entra cansancio, pues lo que hace es producir más adenosina para poder ir bloqueando todos los receptores. Y eso es lo que sería la tolerancia a la cafeína, ¿no? Y por eso el tema de no tomar cafeína todos los días, porque si no acostumbras al cuerpo a tener siempre receptores bloqueados. Y en el momento en que quites la cafeína vas a tener muchísimos receptores que va a ser como que vas a acumular cansancio mucho más rápido. Directamente. ¿Qué es ser productivo? La productividad, ¿no? La productividad. Bueno, yo diría que la productividad, de hecho leí ayer justo la ecuación de la productividad, creo que estaba en inglés, así que no sé si era esa la traducción, no me acuerdo, pero básicamente que los resultados de alta calidad son un producto de tiempo dedicado por calidad de ese tiempo o intensidad de ese tiempo. Entonces, la productividad diríamos que es el nivel de calidad de tus esfuerzos en el tiempo global de tu día. Entonces, cuanto más productivo eres, realmente lo que estamos diciendo es que empleas tu tiempo con más calidad, con más... no sé cómo explicarlo, pero que consigues al fin y al cabo mejores resultados con el mismo tiempo que otras personas, ¿no? Entonces siempre está esa eterna búsqueda de la productividad, de ser más productivo y cómo eso genera una paradoja, ¿no? Que es la paradoja de la productividad inútil, que es lo que hoy se da mucho. El tema de que hay muchísimos vídeos en internet de cómo ser productivo, tal, mi rutina productiva, no sé qué, y hay muchísimos consumidores que se dedican todos los días durante horas a ver esa mierda de vídeos. No, a ver, nótese un matiz. No son una mierda de vídeos, sino que son vídeos que si no los aplicas o si simplemente te ves 30 al día, no sirven para absolutamente nada.
Y además muchos de ellos son súper repetitivos. De hecho, este propio vídeo es un poco eso en realidad, aunque vayamos a ser mucho más técnicos, pero quiero decir, al fin y al cabo aquí hay un montón de conceptos que la gente ya se sabe. Y si tú no lo estás aplicando, entonces de nada te sirve volver a escucharlo. Y más claros también, creo. Es lo que al fin y al cabo por lo que nos ponemos a ello, ¿no? Es porque otros no son tan claros. Por ejemplo, se andan mucho por las ramas. Me gusta ser mucho más claro y que de verdad el mensaje llegue y que actúen también. Sí, sobre todo eso, condensarlo, ¿no? Para que sea mucho más fácil de recibir y mucho más fácil de Que aplicar. tengan aquí todo. Aquí al fin y al cabo vas a tener todo lo que necesitas para conseguir aumentar esa productividad que quieres, no confundirla con lo que hablábamos, con la productividad inútil. Y ¿Se te ocurren otros hábitos inútiles, quizás? Al nivel de, pues, por ejemplo, ver vídeos constantemente de cómo ser productivo y demás. Porque realmente yo quería hacer un inciso también con eso. Los libros. Leer libros puede ser un hábito muy positivo, pero también puede ser un hábito totalmente inútil. Y muchas veces nos engañamos con, no, yo leo, tal. Vale, pero ¿qué lees? Exacto. ¿Cuál es el objetivo de lo que lees? Y sobre todo, ¿aplicas lo que lees? Porque si tú lees un libro que realmente... Bueno, hay dos ejemplos, ¿no? Pero bueno, si tú lees un libro que a lo mejor es interesante, que a lo mejor tiene su tal, pero luego no estás aplicando lo que estás leyendo, ¿para qué te lo has leído? ¿No? Porque hay libros que son simplemente que buscas culturizarte y aprender, pero hay libros de cultura general. Claro, está bien, y el objetivo en sí es el propio hecho de aprender de ese libro. Entonces ahí es un esfuerzo útil. Pues si tú lees un libro, por ejemplo, de cómo hacer... Bueno, ese era el segundo ejemplo, claro. Vale. El tema de las novelas. Pero si tú lees un libro, por ejemplo, de cómo hacer X cosa, por ejemplo, lees un libro de cómo entrenar, pero luego no entrenas, pues entonces ¿para qué te lo has leído? ¿No? Realmente es un esfuerzo totalmente inútil, ha caído en saco roto. Que habrás aprendido lo que sea, da igual, si no lo estás aplicando, entonces no tiene ningún sentido. Y luego el segundo ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? Leer novelas o leer poesía, tal, que no tiene por qué ser malo. De hecho, yo también tengo algunos libros de literatura en rotación ahora mismo, pero entender que eso per se no es un hábito productivo, es decir, es un hábito lúdico, es un hábito destinado únicamente a tu entretenimiento o a culturizarte, depende de lo que estés leyendo. Pero, por ejemplo, pues en el caso de Harry Potter, Crepúsculo, diría que no está a la After... altura de una serie. Es como ver una serie, pero no está a la altura porque al fin y al cabo ver una serie sí que desconectas por completo y leer un libro estás conectado, por así decirlo, porque tienes que prestar atención, tienes que obviamente no digo que en una serie no, pero en un libro más aún, pues y tu cerebro está trabajando más de lo que tú crees, viendo cómo se escribe cada palabra, las tildes, eso quería justo faltas ortográficas, etc. El tema de cómo no es lo mismo a lo mejor leer, pues eso, Crepúsculo, que leer El Quijote, ¿no? Eso, y las dos cosas son literatura, claro, pero hay muchísima diferencia. O como, por ejemplo, leer, por ejemplo, una autora como es Laura Gallego, que también hace literatura más juvenil, pero que la calidad de la escritura es mucho mayor y que por ende puedes incluso aprender gramaticalmente, aprender a nivel de expresión, incluso te puede servir para aprender un idioma, el leer literatura en ese idioma. O sea que realmente puede tener su aplicación práctica, pero precisamente a donde queremos llegar con esto es el tema de que hay hábitos que son inútiles y hay que saber detectarlos, pero hay hábitos que, oye, que si tú entiendes por qué lo estás haciendo y entiendes el motivo por el que lo estás haciendo, pues son perfectamente válidos y que además, sobre todo eso, que depende de la persona, porque no es lo mismo para ti o para mí hacer exactamente la misma tarea. Yo si me leo X libro, a lo mejor para mí es importante, es interesante porque tengo que aprender X cosas de ese libro o tal, a lo mejor para ti pues es indiferente, porque realmente no te va a dar eso que tú necesitas. Sí, ese libro no lo necesitas tú o no te interesa, no te llama la atención, por eso otra vez volvemos a la personalizar, al fin y al cabo, el hábito que tú quieras. Sí, debes leer libros, sí, me parece algo importante que todo el mundo deba leer libros, pero bueno. Sí, pero hay que saber eso, elegir qué libros le convienen a cada persona. Exacto. Claro, y dependiendo del momento también, ¿no? Porque no siempre necesitaremos las mismas cosas. Bueno, entonces vamos a ir directamente a cómo construir hábitos, porque yo creo que es la enseñanza práctica más importante. ¿Cómo haces tú, digamos, para elegir qué cosas vas a hacer o qué hábitos quieres implementar y cómo los implementas y trucos en tu experiencia, un poco anécdotas? Bueno, sí, la verdad que yo soy una persona que puede hablar bastante de esto, pero porque es una persona muy práctica de esto, de intentar introducir hábitos, realizarlos y que duren. Sobre todo yo sí que es verdad que siempre he tenido claro en mi cabeza que la clave de esto es que dure. Si no me va a durar, no me vale de nada, ¿no? Y errores que por ejemplo he podido tener o aciertos, enumeraría sobre todo el que quiero abarcar mucho más, es decir, quiero que mis 24 horas del día sean productivas. Eso es un gran error. Pienso que debería la gente empezar poco a poco, y ya no solo por poco a poco, sino en pequeñas cantidades diarias, además. Sí. ¿Vale? ¿Tú crees que se puede tener 24 horas productivas? No, es imposible, tío. Diría que es que, además, creo
que como en todo, en todas las actividades y todo hay niveles y hay personas y personas. Pues al igual que no hay 15 o 50.000 Messis, hay solo un Messi y un Cristiano, pues también hay solo, pues por así decirlo, no una, dos, ¿no? Pero hay muy poca gente que pueda ser 8 horas sin ir más lejos, para que vea la gente hasta qué punto estoy hablando de lo difícil que es ser productivo o estar atento y aplicar el 100% de tu atención a algo. Fíjate lo que has dicho, que es súper curioso, porque si hay muy poca gente que pueda ser productivo 8 horas. ¿Cuáles son las jornadas de trabajo normal en una empresa? por eso lo he dicho. Qué curioso. Sí, por eso lo he dicho, porque sin ir más lejos, eso, poneros que todo el mundo, la jornada normal es 8 horas de trabajo, tú estás 8 horas a tope, no. De hecho, hace unos años se comentaba el tema de, no sé si cómo lo anunciaban, así como la jornada laboral de Europa del Este, no sé qué, que ya ves tú, que trabajarán igual. Pero como que decían que no, en España trabajamos 8 horas, pero no son eficientes, entonces habría que trabajar 3, como hacen en no sé qué países, porque en esas 3 horas puedes hacer el mismo trabajo que en 8, tal, no sé qué. Y va muy relacionado con esto realmente, y a ver, tenía su lógica. Lo que pasa que por X motivos es un poco complicado el eso de contratar a una persona para que trabaje 3 horas y esperar que haga el trabajo de 8. Bueno, al fin y al cabo, ¿quién va a hacer eso por 1.000 euros? Pero sí, o sea, como es tan complicado realmente sacar ya directamente un par de horas, 3 horas de trabajo serio, como para encima exigir 8, ¿no? Claro. Yo creo que es evidente que no tiene ningún sentido. Y con eso es a donde quiero llegar, es que la gente no se empieza a pensar que tiene que estar 6, 8 horas, es que para que veáis hasta qué punto. Que seguramente mucha gente con la pregunta que has lanzado de 24 horas habrá pensado, bueno, pero 10 sí puedo, sí. 9, 8 puedo. No puedes, ni 8 ni 6. De hecho, incluso diría que el término más estándar después de un tiempo sería 3-4 horas. Sí, 3-4 horas me parecen bastantes. Por eso te digo, que no es ni bajo ni alto, es lo más estándar donde más puedes llegar, pero eso, con la práctica. Sí, pues fíjate que justo me parece interesante porque estamos en mayo, amigos, y en menos de un mes es la selectividad aquí en España. Y bueno, yo conozco gente que está estudiando para la selectividad, pero directamente cuando tú y yo hicimos bachillerato, ¿qué hacía la gente, tío, cuando se acercaba a selectividad o en general épocas de exámenes? Estudiar 15 horas diarias o estudiar 15 horas diarias. No se pueden estudiar 15 horas diarias, es prácticamente imposible sin entrenamiento. Y de hecho esto es súper interesante porque se puede entrenar esa capacidad para estudiar 15 horas diarias. Pero ¿quién entrena para estudiar 15 horas diarias? Nadie. Nadie entrena para saber estudiar de manera eficiente, de manera productiva, ¿no? Entonces es súper curioso cómo la gente dedica 15 horas, 20 horas a estudiar al día. Y digo 20 horas precisamente porque quiero hacer un inciso que me lo has recordado antes. El tema de dormir. Cuando has dicho 24 horas productivas, bueno, es que ya de por sí es imposible tener 24 horas productivas porque si no duermes tus 8 horas, 7, sí. Entre 7 y 9 horas o 10 o tal, es imposible que seas productivo. Necesitas que tu cerebro descanse, necesitas que tu cerebro esté preparado para la actividad neurológica. Y por eso es tan importante el tema de dormir, y precisamente lo voy a vincular con el tema de los estudios, porque mucha gente que está estudiando resta horas a dormir para estudiar. Para estudiar, lo cual es ridículo. Sabes que yo, por ejemplo, no sé si es por ejemplo mi mente de vago o qué, pero de verdad desde muy pequeño tenía claro eso de llegaban 11, 12 y no quería arriesgar 1 hora o 2 horas más de estudio por quitar 1 hora o 2 de sueños. Te lo juro que yo tenía clarísimo que sentido, claro. Me iba a mermar. Claro. Me iba a joder. Es totalmente lógico. Fíjate que yo precisamente en segundo bachillerato, es que además ni me acordaba de ese momento, y hace poco, no me acuerdo quién fue, un amigo me lo recordó, que estaba presente cuando pasó eso, pero yo que siempre he tenido cero problema para sacar buenas notas, estaba estudiando, bueno, mentira, no estaba estudiando, estaba en la sala de estudio del instituto, pues eso sería segundo bachillerato, y una chica me dijo, joder, es que tal, llevo estudiando no sé cuántas horas, tal, y no me lo sé, tal, y yo había estudiado media hora para ese examen, y decía, joder, ¿cómo puedes llevar 8 horas de estudio para esto y que no te lo sé? O sea, puedo entender que necesites 8 horas, no lo puedo entender, pero bueno, vale, supongamos que has estudiado 8 horas, pero con 8 horas sigues sin sabértelo, joder, ¿cómo es posible? Digo, si con 8 horas me lo sabría yo de memoria, ya no de entenderlo, sino que te lo habrías memorizado todo, ¿sabes? Y hablando con esa chica me dice, ¿y cuál es el truco? Digo, no sé, en plan, ¿tú duermes? No, joder, pues ahí ya está, ya tienes tu clave. En plan, si tú no estás durmiendo suficiente, es imposible que rindas estudiando. Es totalmente imposible. Era súper común, escuchar que, no, pues yo no dormí o he dormido 2-3 horas. Digo, es que estás enferma. Digo, y tú las 5 o 6 horas que has quitado. Me hace gracia que has dicho enferma, porque es muy típico de chica el tema de dejar de dormir, exacto, para estudiar. Sí, es que por eso digo. Pero porque tienen también la percepción de, joder, voy a hacer el 100%, no, voy a hacer el 110%. Pero es que es ridículo, en plan, cuando pasas esa línea, ¿no? De dejar de descansar para rendir. Y es triste porque justo precisamente la gente que lo hace es precisamente la gente que más esfuerzo realmente está poniendo y que se está sacrificando más. O sea, joder, te estás sacrificando más y el resultado va a ser incluso peor. Incluso peor, sí. Pues yo creo que, lo que digo, que yo
antes de restar horas, yo prefería madrugar. Prefería despertarme, irme a dormir antes y Sí. madrugar un poco antes del examen, antes de irme 1 o 2 horas antes. Prefería eso. ¿Pero por qué? Porque tenía claro que me acababa de despertar y voy a estar fresco. También es verdad eso. Sí, yo también ponía eso en práctica. De hecho, uno de mis hábitos, que no sabría categorizar como negativo o positivo realmente, es que estudio, no sé ni si decir si lo he dejado, el día del examen. No el día antes, el día del examen. Es decir, de levantarme un poco antes y la hora antes del examen estudiar. ¿Sabes qué pasa? Que es Pero que lo estudiar veo- solo en ese momento, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que con cómo está, y ya hemos hablado en otro episodio de esto, de cómo está hecha la educación, es que me parece lo más lógico. Para otro te diría, estás loco, tal, tienes que empezar 1 semana antes, 2 semanas antes. Te lo juro que cómo está hecho, que solo responde un examen y ya está. Claro. Pues tío, léetelo antes, media Te hora lo antes. empollas antes, sí. Es decir, si yo te voy a preguntar sobre un libro, ¿tú qué vas a leértelo un mes antes o te lo vas a intentar leer el día de antes o ese mismo día? Sí, claro, para tenerlo fresco, ¿no? Total. Y es que luego hay otro concepto que es el estrés hormético, la hormesis, que es cómo el cuerpo se adapta mucho más cuando hay un estrés de un cierto grado que cuando no lo hay. Es decir, seguro que os ha pasado a todos que tenéis que hacer un trabajo o lo que sea, y cuanto más se acerca la fecha de ese trabajo, más estrés tenéis, evidentemente, pero también rendís más haciendo ese trabajo. Si tú te pones a estudiar o a hacer un trabajo, yo qué sé, 6 meses antes de tener que hacerlo, entregarlo, lo que sea, no haces una mierda, estás perdiendo el tiempo. Ahora, si lo haces el día de antes, de repente el tiempo te cunde por 1000. Que eso también se vincula con la ley de Parkinson, que dice que una tarea extenderá su duración hasta ocupar todo el tiempo destinado para ella. Es decir, si tú dices, vale, para estudiarme este tema voy a estar 10 horas, entonces tu cerebro hará que tardes 10 horas en 10 estudiar horas, del sí, tema. sí, total. Ahora, si tienes media hora, en media hora te lo has estudiado entero. Pero, como digo, el estrés hormético es más bien relacionado con el tema de que hay una curva y cuando Sí, tú vas sí. subiendo por esa curva vas ganando eficiencia. Pero llega un punto en el que te pasas y entonces la pierdes. Que es lo mismo que ocurre con el entrenamiento, exactamente lo mismo. Si entrenas poco, no mejoras. Si entrenas un poco más, vas mejorando cada vez más. Pero llega un punto que ya te pasas, ¿no? Y entonces encontrar ese punto álgido del estrés es lo que te hace ser eficiente y es lo que te hace rendir al máximo nivel. Y con el tema de los estudios, yo lo aplicaba tal cual estudiando el día del examen, porque tienes el estrés del examen es ya, entonces el cerebro se pone a tope. Pero bueno, si hay gente que no puede soportar ese estrés, pues realmente va a ser contraproducente porque no vas a aprender nada. Volvemos a lo de siempre, al final a personalizar. Y con todas estas cosas que hemos comentado, como por dejarle claro el mensaje, ¿no? O la actuación que deben hacer o que podrían empezar a hacer, implementar, ¿cómo asentaríamos un hábito? ¿Cómo asentarías un hábito, no? Vale. ¿Cómo lo sentarías tú? ¿Cómo abordarías el tema de los hábitos tú? Yo, al fin y al cabo, lo que te digo, es que para mí siempre especifico lo mismo, personalizar a cada uno. Yo, por ejemplo, soy una persona que se distrae mucho, y esto me parece algo muy típico también, que la gente, joder, es que me distraigo mucho. Pues entonces, empieza ¿Crees que por... es una excusa o que es real? Es decir, ¿crees que si te pusieras podrías aprender a no distraerte tanto? ¿Cómo? Repite la pregunta para... Si crees que implementando determinadas conductas podrías aprender a no distraerte tanto. O si crees sí. que es algo... Yo implemento conductas, es decir, yo directamente, por ejemplo, me ayuda a tener, parece gilipolleces, pero la habitación yo siempre la tengo ordenada. Pues no es lo mismo ordenada que esté limpia. ¿A dónde voy con todo esto? Que a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo que esté limpia la habitación. Porque ordenada siempre está como digo, pero limpia, pues eso, típico polvo, que todo el mundo le entra un poco de polvo en la habitación o lo que sea. Pues a mí me ayuda muchísimo eso. Y yo soy como incapaz, pero, por ejemplo, si está limpio, en plan, sin polvo ni nada, solo aunque sea la mesa, con eso me vale. Que esté limpia, te lo juro, me ayuda muchísimo más a estar enfocado. Son gilipolleces, pero, No, a mí me pero ayuda. hay dos mecanismos que lo explican. Por un lado, el tema del orden, o sea, tu entorno es un reflejo para tu cabeza, ¿no? Y si tú tienes el entorno, pues lo que has dicho, Total. ordenado y demás, es como que tu cerebro está más cómodo. Sí, porque sí. No tiene tantos distrés visuales ni como la Ni sensación de estar... preocupaciones. Claro, no estás pensando, o sea, tengo que colocar esto, lo que sea. Claro. Por eso te digo, Y- yo siempre tengo la habitación súper ordenada, siempre. Nunca vas a Claro. entrar a mi casa y que esté una ropa por ahí tirada o cosas así, jamás. Y luego el tobogán de hábitos, que esto es muy típico de rutina militar, no sé qué. Empieza el día haciendo la cama. Y esto lo explican con el tobogán de hábitos. Bueno, tobogán de hábitos, creo que me he inventado la terminología, pero es algo parecido. Que consiste en que si tú empiezas el día, o en un momento determinado haces un hábito X que relacionas con ser productivo, como puedes hacer la cama o recoger el cuarto o limpiar o Ordenado, lo que sí, sea, exacto. eso ya coloca tu cabeza en una sensación de, vale, ahora que toca, ¿sabes? Exacto. Entonces te da como esa sensación de orden, esa sensación de concentración
y te permite avanzar. Por eso el tema que es, te dicen, tú empieza el día haciendo la cama, que realmente es estúpido, no sirve para nada y realmente no tiene por qué ser necesario para ser eficiente. Pero si tú asocias el hacer la cama con empezar el día, empezar a hacer cosas y demás, y haces una cierta ordenación de esos hábitos, puede ser igual que, por ejemplo, prepararte el desayuno. Si tú te levantas y te preparas un desayuno, es decir, cocinas y demás, y es una tarea, ya digamos que seteas tu cabeza para decir, vale, he empezado el día, he empezado haciendo una tarea, ahora toca otra, ¿sabes? Exacto. Esa es una muy buena manera de empezar a sentar hábitos. Como bien dices, es hacer cosas, por así decirlo, estúpidas, entre comillas, o que tengan poco valor productivo, por así decirlo, pero que te ayuda a entrar en ese... en ese modo, ¿no? En ese modo de trabajo. Exacto, de trabajo. Y yo, por ejemplo, sí lo aplico. Yo, por ejemplo, empiezo así el día. Hago una cosa, por lo Sí. que tú dices. Hago una cosa, después y digo, ahora que toca, vale, ahora toca esto, ahora toca lo otro. Algo que, por ejemplo, que quiero matizar, personalizar a mí mismo. Yo me di cuenta, yo siempre, como mucha gente seguro, pues me despertaba, dejaba que se airease la habitación, todo eso, tal. Eso es un hábito, microhábito como hablábamos. Pero yo, por ejemplo, descubrí que si desayunaba, no era capaz de estudiar después. Entonces, ¿qué he hecho? He echado un ayuno, pero no por el tema de mejorar la recomposición Sí. o perder peso, no. Por el simplemente hecho de ser capaz de seguir siendo productivo. Y tú mismo has visto, ¿no? Como depende de qué hábitos tomas o no tomas, lleva a tu cerebro una determinada conducta. Exacto. A mí me Eso pasa es lo igual. que quiero decir, es que la gente pruebe. Que no Claro. lo que a mí me esté funcionando, lo que a ti te funciona a mí, no me funciona, por ejemplo, nada de lo que haga Vestor, porque Vestor es un prodigio y soy todo lo contrario. Entonces a mí no me funciona nada de eso. A mí me funciona ir a otro ritmo o hacer otras cosas y por eso damos ideas, por así decirlo, para que prueben. Y doy desde aquí la directriz, por así decirlo, que prueben. Sí. Prueba a desayunar, prueba a no desayunar, prueba a hacer la cama y después tomarte lo típico, limón con agua o leer 30 minutos. Un detalle y muy prueba a no clave. hacerlo también. Claro, un detalle muy clave de lo que has dicho, el tema de probar, es que ya no es una cuestión de que a cada uno nos afecten unas cosas u otras, sino que si tú, desde pequeño, por ejemplo, te has acostumbrado a desayunar y después de desayunar te sentabas a ver la tele, es posible que ahora de mayor, cuando desayunas, tu cerebro ya viene tan acostumbrado a eso Exacto. que le cuesta Tienes mucho. asociado ya. Entonces no es una cuestión de que a ti te pueda sentar bien o mal desayunar de cara a ser productivo, sino que a ti estás muy habituado. Claro. Y otro caso muy importante de eso es el tema del entorno. Por eso la gente que nunca estudiaba, o sea, que estudiaba en casa distrayéndose, mejor dicho, de repente se da el caso de, no, es que necesito ir a la biblioteca o necesito ir a un sitio porque si no, no me concentro. Y es porque tú has estudiado en tu casa, te has acostumbrado a que estudiabas a medio gas, por decirlo así, entonces luego ya cuesta mucho en ese mismo entorno poder hacer eso. Por eso también, por ejemplo, se recomienda para dormir bien el tema de la cama no la utilices para nada que no sea dormir. Bueno, hay alguna excepción, pero quiero decir, lo típico de tumbarte en la cama con el móvil. Exacto, yo No lo es una tengo cuestión muy de que asociado a eso. claro, aunque sea en pleno día, tú estás diciendo a tu cerebro, vale, hay momentos en la cama que no son para dormir, entonces eso le está liando y luego te vas a ir a la cama y no te va a entrar sueño. Por eso el tema que se recomienda mucho asociar ciertos entornos, ¿no? Y por eso el tema de tener una oficina o, por ejemplo, además de por el tema del podcast, yo me subí el ordenador aquí precisamente para no tenerlo en la habitación, porque si no, al final, cuando yo estaba en la habitación muchas veces acababa usando el ordenador aunque ni lo necesitara, simplemente porque estaba tan habituado a eso. Y ahora que llevo ya varios meses con el ordenador fuera de la habitación, cuando estoy en la habitación estoy o estudiando o leyendo, no estoy haciendo ninguna tarea a lo mejor tecnológica, por decirlo así, básicamente porque lo he eliminado de ese entorno, ¿no? Qué bueno. Una cosa que quiero añadir, por ejemplo, porque muchos han dicho, vale, pero es que yo no tengo otra habitación donde hacer mi oficina. Algo nuevo que yo he implementado, por ejemplo, es eso, convertir mi habitación en una oficina. Mi habitación ahora mismo, tú no has entrado, pero ahora, hace un par de semanas, hace una semana, 2 semanas, hice un par de cambios de muebles que parece más una oficina, la zona del escritorio, y eso implementa mucho más, como digo, parece literalmente un habitáculo que está cerrado y que estás dedicado simplemente a estudiar. Sí, eso es súper interesante porque el tema de los hábitos, mucha gente se centra en el hábito en sí, Claro. pero es mucho El más entorno sencillo. también es Exacto, importante. es mucho más sencillo condicionar tu entorno y condicionar Total. tus rutinas para que el hábito salga solo, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, para ti, para mí, o sea, yo creo que nos pasa a los dos que una vez entramos en el gimnasio es muy difícil ya que no entrenemos a tope. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a en ese entorno entrenar a tope que nos resulta casi más contraintuitivo tomártelo tranquilamente que entrenar en serio. Y en cambio a lo mejor luego te vas a entrenar a otro gimnasio o te vas a casa de un amigo o lo que sea e incluso ni te apetece entrenar. No sé si a ti te ha pasado eso. A mí lo de otros gimnasios sí, otros gimnasios no tengo tan asociado lo de... No entreno también, debe ser Claro, siempre... entrenas según el día. Claro. Pero en el nuestro, que estamos como tan habituados a asociar esas dos cosas, ves como que vas y cumples a rajatabla, lo tienes incluso interiorizado en la cabeza de que no tienes ni que pensar, ¿no?
Y claro, en este caso, qué suerte, ¿no? Porque empezamos así, por así decirlo, que podemos haber empezado como mucha gente que va al gimnasio a hablar y entonces ya no asocio a ir a entrenar duro al gimnasio, ¿no? Pero ves, fíjate, yo sí que te comenté en el otro episodio que yo sí que empecé haciendo eso. Yo empecé Claro. el primer año perdiendo el tiempo. Pero es tan sencillo como eso, hacer un cambio. Y en un tiempo lo consigues. Exacto. Hay que tener claro que no es de la noche a la mañana y que va a haber días que te va a costar más y que otros que menos. De hecho, la regla, bueno, es que no, me da hasta vergüenza decirlo, la regla de los 21 días, ¿no? Que dice de si durante 21 días haces una cosa ya se convierte en un hábito. En realidad no es así exactamente, pero sí que es verdad Realmente que... es 66. Por eso No sé digo, si lo por eso no sabía quería la decirlo, gente. ¿sabes Claro. por qué? Porque en cada sitio te van a decir una Claro, cosa. un número, y sí. O hay la regla del 21-90 y no sé qué, y bueno, vale, sí. Que la cuestión es que si tú implementas un hábito y lo sostienes suficiente en el tiempo, sin que sea una obligación, ¿vale? Tiene que ser algo que seas capaz de hacer relativamente con comodidad, lo vas a sentar y ya está. Y entonces cuando lo has asentado es más difícil quitarlo que mantenerlo. Y por eso lo interesante de aplicar hábitos es que aún no hemos comentado en sí qué tareas hacer como tal. Solo hemos comentado cambios en el entorno, cambios en cosas que puedes hacer y demás. Exacto, ¿por qué? Porque lo que queremos es que vosotros luego penséis y experimentéis cada uno, porque no tenemos todos los mismos hábitos, no, objetivos de hábitos, por así decirlo. Hay algunos que tendremos, pues sí, que compartamos. Que compartamos, es posible, pero lo que digo, queremos que al fin y al cabo que cojáis estas directrices, por así decirlo, y la apliquéis vosotros a vuestros objetivos de hábitos, Sí. ¿no? Otra cosa que me parece importante añadir, otra herramienta, por así decirlo, es que os centréis en solo una cosa. Hay un libro que se llama literalmente Solo una cosa, se llama así el libro, y trata básicamente de eso, de que el cerebro siempre se nos ha engañado de que podemos hacer 1000 cosas, 60 cosas y tal. Y Una no. multitarea, no La existe. multitarea, exacto, eso no existe. Es decir, tú lo puedes hacer, sí, pues no vas a ser... la vas a hacer un 20% cada una para llegar a ese 100, por así decirlo, ¿vale? Para que se me entienda rápido. Un ejercicio que os recomiendo hacer es ahora mismo, muy práctico. Coge una hoja, vais a tardar un minuto en hacerlo. Añadir todos los posibles hábitos que queréis empezar a partir de mañana, ¿vale? Y después de eso, tacháis todos y os quedáis solo con uno. Os quedáis solo con uno y durante 66 días, 21 días, lo que O sea. una semana, depende, claro, del hábito, depende de lo fácil que te sea. Total, Sí. si en una semana, 2 semanas lo has conseguido y te ha resultado muy fácil, pues vas al siguiente hábito, ¿vale? Vuelves a esa lista y coges otro hábito de los que te has tachado, pero simplemente céntrate en uno y céntrate de verdad toda tu esfuerzos. energía, todos tus esfuerzos a conseguir ese hábito. El tiempo que te cueste, que ya te digo que no es muy largo, es decir, a lo más que puede ser 66. No es tanto, tío, son 2 meses, tío. Y que si son hábitos pequeños, porque el hábito no tiene por qué ser, no, voy a leer un libro al día. No, puede ser, me voy a leer 10 páginas al día. Exacto. Entonces a los 60 días, ¿no? Pues ya lees todos los días. Ya ves, total. Sí. De hecho, lo que has comentado del tema de elegir una sola cosa, lo explican con el efecto de la atención residual. Y es que esto también está estudiado. Tú no puedes saltar de una tarea a otra de una manera totalmente eficiente, incluso aunque hayas terminado la primera. Es decir, si tú estás estudiando y de repente cortas y te pasas a leer, por ejemplo, los primeros minutos de leer te van a costar mucho, no vas a tener la misma concentración. Y de hecho, si quisieras hacer una tercera tarea, ya vas a arrastrar Esas dos anteriores de atención residual. Por ejemplo, esto es muy típico, tú estás estudiando y me ha llegado un mensaje al WhatsApp y lo miras. La mayoría de gente piensa, eso es una gilipollez, estás tardando un segundo. No es una gilipollez, por favor, apagar el teléfono. Cuando estéis haciendo cualquier tarea que requiera concentración, apagar los teléfonos. No estéis pendientes del email, ni nada por el estilo. Porque esa atención residual que te genera cambiar de tarea tiene un efecto mucho más fuerte que en sí el propio cambio de tarea. Es decir, si tú simplemente miras el WhatsApp, imagínate que te han escrito cualquier chorrada, da igual, no tiene por qué ser importante, pero tú ya en tu cerebro has reservado un hueco para eso que ha pasado en el mensaje. Y a lo mejor es una gilipollez. Y de hecho, te diré más, seguro que es una gilipollez. O sea, 100%. muy difícil que sea una emergencia, porque cuando es una emergencia te llaman. Siempre tu cerebro que sí, que te va a decir en tu cabeza, estate atento al móvil, que te puede llamar tu madre. ¿Cuándo en plan, pongámonos en serio, ¿cuándo te llama tu madre? Te llama, vale, pues para un algo teléfono, serio. Pero que te llame. Pero si te pone un mensaje, seguramente sea una tontería. Y además, si es tu madre, no es lo mismo, porque cuántas veces te escribe tu madre al cabo del día, tío. A eso voy, de que la gente, en plan, tu cerebro te va a decir muchas cosas, de que seguro que tiene mensajes importantes, seguro que tienes esto, seguro que tienes lo otro. ¿Cuándo te ha pasado eso? En tu día a día, hasta ahora, hasta que no te has puesto con este hábito, ¿cuándo te ha pasado eso? Y no te ha pasado nunca. Es una falsa ilusión que te crea tu cerebro para volver a esa adicción que te creas tú mismo. Lo que comentábamos antes de que la gente, por ejemplo, no duerme y que para ti, para mí, como que siempre ha sido súper lógico decir, joder, si quieres rendir, pues tienes que dormir, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo con el tema del teléfono. Es decir, yo no he estudiado casi nada en mi vida estudiantil, digamos, en cuanto a horas se refiere, pero cada vez que he estudiado
o sea, si hubiese habido una cámara y pudiésemos repasar cada momento mío de estudio, te puedo asegurar que eran horas enteras sin mirar el móvil. Pero ya no sin mirar, en plan, sin tenerlo ni al lado o lo que sea. Y fíjate, yo estudio con música, que aparentemente para mucha gente es como es una distracción, no sé qué. Para mí es al revés, o sea, es literalmente me ayuda a concentrarme. Y a lo mejor tenía música en el móvil, pero igualmente no tocaba el móvil. O si lo tocaba era, a lo mejor para saltar la canción, pero no era una tarea activa, digamos, cerebral. Porque no es como, voy a buscar una canción, Sí, no, era un exacto. salto, tal, Sí, no sé qué. Siguiente, claro. Y sobre todo, y de hecho lo más habitual en realidad era que me pusiera típicos mix de YouTube de 1 hora, 2 horas de música de un género que a lo mejor me apeteciera tal. De hecho yo la EBAU, cuando la hice en su momento al acabar el bachillerato, la estudié así. Para quien no sepa, pues la EBAU son 6 asignaturas. Pueden ser más, pueden ser menos, pero bueno. 6 asignaturas Sí, es el número habitual. Claro. Vale, pues yo recuerdo que estudié historia, mates y luego física, creo, que fueron, porque quiero decir, eran 6, pero no iba a estudiar todas. Claro. Bueno, lengua creo que algo estudié también. La cuestión, que recuerdo perfectamente como para historia estudié con una lista de, o sea, con una esta reproducción de Biggie, de Notorious Big, de rap. Y para, no sé si fue lengua o mates, estudié con una de Tupac. Y entonces era, o sea, estudié 2 días para cada cosa, yo creo. Y cuando me iba a hacer 1 hora de estudiar eso, en plan, me ponía esa playlist además para hacer una asociación, lo que hablamos de hábitos. Sí, ponía mi cerebro en el modo historia, porque estaba escuchando esa música, y estudiaba historia. Y es lo que digo, los que hayáis hecho la selectividad en Madrid sobre todo, pues sabéis el temario que es historia. Y yo creo que estudié en total 3 o 4 horas, en total, digamos, de todo mi curso escolar. Porque, a ver, para exámenes parciales alguna cosa me miraba, pero quiero decir, de estudiarme todo el temario para la EBAU, 3-4 horas creo máximo, y saqué un 8 y pico en ese Así examen. que, para que veáis, 3-4 horas, que es algo a lo mejor impensable. Otra cosa sería 3-4 meses. Claro, precisamente, pero La gente precisamente no. porque yo ya tenía muy presente el tema de dormir, también por el gimnasio. O sea, tenía ese año tenía súper asentado el tema de dormir. O sea, ese año además de 11 a 7 todos los días, no fallaba ni un día. O sea, tenía un horario perfecto de dormir, no he conseguido replicarlo ya, pero ese año dormía perfecto. Y luego el tema del estudio era, o sea, sin ninguna distracción, en plan eran 2-3 horas, pero sin ningún tipo de distracción, sin mirar el móvil, sin mirar nada. Era, estoy estudiando, ya está. Y estaba totalmente concentrado y volaban los temas, ¿sabes? Y a mí me hace mucha gracia porque casi toda la gente que conozco te viene, no, tal, yo estudio 14 horas, tal, no sé qué. Es que es lo que vale, pero hablamos del principio. no me creo que estés Es una 14 locura. horas sin mirar un teléfono. No me lo creo. 14 Es horas sencillamente 100% imposible. productivas. Yo, por ejemplo, eso. en mi año pasado, que estuve muy a tope con las oposiciones y todo, ya te digo, yo veía y yo medía, gracias al gimnasio y todo, yo lo aplicaba todo en mi vida. Y a los estoy pasé como súper vigoréxico y anabolicachas, pero no, de verdad que era que mi agenda escolar, por así decirlo, de estudio, pues yo me organizaba y yo, por ejemplo, decía, vale, de 11 o de 9 a 2 estoy estudiando, vale. Y después apuntaba lo que había tardado en cada cosa, porque yo iba por lo típico de pomodoros, que eso, por ejemplo, no lo vamos a explicar mucho porque todo el mundo sabe cómo funciona. Pero muy buena estrategia también. Muy buena sí. estrategia y la aplico, yo la aplico, por ejemplo, para mí. Ojo, voy a hacer un inciso, perdona. El pomodoro, amigos, los 10 minutos de descanso del pomodoro son 10 minutos de descanso neuronal. Es decir, Claro. no vale mirar el móvil en O esos 10 tumbarse minutos. otra vez, porque entonces volvemos a lo mismo Te de puedes antes. tumbar. En realidad yo me dormía siestas en Sí. los 10 minutos. Pero porque la clave está en que el cerebro esté totalmente en reposo. O Bueno. sea, no te puedes poner a hacer ninguna otra tarea. Claro, es lo que te iba a decir. Si te puedes tumbar y empiezas simplemente a pensar a relajarte en tu respiración, vale. Pero si Exacto. te tumbas con tu móvil, No, claro. No, O sea, vete a la tumbarse, mierda. exacto, lo que he dicho al principio. O sea, sin mirar el móvil, de nuevo, te generas atención residual. No tiene ningún sentido. Pues esos 10 minutos son de descanso totalmente neuronal. total. Vale, pues volviendo a eso. Bueno, el pomodoro muy rápido, muy explicado, ¿no? Puede funcionar por tiempo de 20, 25, pues eso, ahí volvemos a lo de siempre, personalizar a uno mismo. Recomendable 50 minutos, diría. Yo justo Me tengo parece el 50 tiempo minutos. perfecto, Yo justo sí. tengo 50, ni 55 ni 40, tengo 50. Y lo que digo, hay mucha gente que lo empieza por 25. Yo, por ejemplo, había una época que empezaba por 25 porque veía que así era muy todo, pero me di cuenta, como digo, de que 25 se me quedaba corto, de que podía más. Entonces, ¿por qué te vas a privar? También hecho- hay que darse uno cuenta de por eso, de que si puedes dar más y te estás dando cuenta, hazlo. Y que al entrenarlo vas a aumentar tu capacidad Total, también. Sí. exacto, por eso yo empecé, después creo que lo subí de 25, creo que lo subí a 40 o algo así, y luego 50 es lo que tú dices, 50 me parece el tiempo perfecto, porque ya cuando llegan los 40 y muchos yo ya me empiezo a distraer un poco, tal. Fíjate pasar. que ni me acordaba, pero lo que he comentado, que estudiaba historia con la música y tal, lo hacía con pomodoros. O sea, pero además los pomodoros, tal cual lo he dicho, o sea, eran 50 minutos de estudiar playlist. a tope y 10 minutos de tumbarme.
O sea, pero tumbarme incluso, te lo juro que había veces que me dormía. En plan, bueno. microsiestas. No, es perfecto Pero eso. porque es lo que tienes que hacer para que el cerebro asiente lo que has estudiado. Total. Porque si no, lo que estás haciendo al cambiar de tarea es como borrón y cuenta nueva. Entonces, has estado 1 hora estudiando, ¿para qué? Para que ahora se te olvide al instante, tío, porque te has pasado a otra cosa súper rápidamente. Ya no ves. tiene ningún sentido, tío. No tiene sentido, no. Y a raíz de esto que estamos hablando de tema de horas productivas, no sé qué, la excusa más extendida que existe, no tengo tiempo. No tengo tiempo, vaya excusa de mierda, tío. Porque Pero eso todos tanto tenemos para días muy largos. hábitos, para estudiar, para entrenar, para todo. Exacto, para todo. Al fin y al cabo. ¿Cuántas horas tiene el día, Robert? Eso es muy simple. Tiene unas... Ponle, pues eso, quitando las 8 horas de sueño, vamos a quitarle. Yo vi, además, había un discurso muy famoso que creo que era de Arnold, además. Sí, es de Arnold. Bueno, hay Sí, muchos, ¿no? De sí, mucha sí, gente sí. distinta, pero hay Creo uno que de sé Arnold qué muy dices. famoso que te dice... Que habla de eso, precisamente, de que él... Que, vale, quítale las 7, 9 horas de sueño, quítale 1, 2 horas al día de cocinar, ¿vale? De hacer la comida, lo que sea. Quítale otras 2, ponle de transporte, de lo que tardas en ir al trabajo, volver, ir al gimnasio, volver, ir a correr, volver. Es decir, sin contar las actividades como tal, que te pueden 12. quedar 12 horas. 12 horas, tío. Y- Es una barbaridad. 12 horas y ya, has comido, has dormido, has hecho todo, ¿eh? Y vamos más allá. La gente que va a clase, quítale otras 6 horas de clases. Vale. Te quedan 6 horas todavía. Y contando que 6 ya han sido productivas, por así decirlo, porque estás en clase, ¿eh? Es decir, Ojo, porque estás mucha aprendiendo. gente es ahí también importante. ¿Por qué la gente no aprovecha esas 6 horas, tío? ¿Por qué la gente tiene que estudiar 5 horas en su casa si has estado ya 6 horas dando clases? Eso también es una pregunta muy interesante. Sabes que yo, una pena que no hayamos hablado en el episodio anterior de educación, pero me parece súper interesante y yo de verdad que siempre he estado de acuerdo de que eso deberían quitarlo. De que no fuera obligatorio, pero desde la ESO, desde primero de la ESO no fuera ya obligatorio directamente. El ir a clase. El ir a clase, tío. Simplemente el ir a los exámenes, sí, obviamente, realizar cada exámenes Claro. cada mes, A ver, yo cada entiendo mes y que- medio, pero lo de ir a clase que no fuera obligatorio. Que si tú puedes ir, pero no es obligatorio, tío. Porque para mí, por ejemplo, me parece una pérdida de tiempo. Claro, Y yo entiendo pienso que para muchos también. Que para un chaval tú no le puedes dar esa libertad porque muchos no lo van a aprovechar. Claro, no van a Entonces, aprovechar. pero sí, a ver, se podría. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que no se puede individualizar tanto en un contexto de clases tan grandes. Tú no puedes ir alumno por alumno diciendo, vale, le voy a dar la libertad de venir o no venir, no, tal. Es muchísimo trabajo. Yo creo que debería ser al revés, en realidad. Fíjate lo que te digo. Creo que debería ser más una cuestión de tienes que venir, pero no tienes que estudiar en tu casa. No tienes que hacer cosas en tu casa, tienes que hacerlas aquí. Porque lo que no tiene ningún sentido y... Deberes para casa, tío. o sea, En plan, después de porque estar puedo 6, entender- 8 horas claro, ahí metido. Exacto, pero o sea, yo lo que no entiendo es, tío, tú has dado una clase y una clase, créeme, en explicar un concepto. Además, yo ahora ya que estudio cosas por mi cuenta, bueno, tú también, realmente, te das cuenta como puedes dar temas enteros en una semana, en menos de una semana, y como en el instituto muchas veces tardaban meses para darte 4 conceptos. A eso voy, tío. De que al fin y al cabo, ¿para qué vamos a clase si en 2, 3 días yo te puedes estudiar el tema? Claro, tío? a lo que ibas a Los que temas. si tú condensas, como profesor, condensas ese temario y en media hora de clase, en menos de media hora de clase, explicas algo, un concepto, un tipo de ejercicio, lo que sea, y luego la otra media hora la dedicas a Hacer los ejercicios, deberes tío. que vas a Claro, mandar, Total. además de que tú estás presente y puedes ayudar, estás consiguiendo un tiempo de mucha más calidad. ¿Qué pasa? Que la cultura también que tenemos en España, sobre todo, de estudio, es de ir a clase a echar el rato. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas a clase a echar el rato, evidentemente luego llegas a casa y tienes que estudiar 15 horas. Pero yo nunca estudié en el instituto precisamente porque yo iba a clase y de una manera estaba tan atento que, joder, si ya lo dan clase, en plan, porque, o sea, que voy a repasar en casa algo que acabo de aprender y que realmente se me ha medio asentado, ¿sabes? A mí me da rabia y desde aquí lanzo a quien esté todavía en la ESO, bachillerato, de donde nos escuchen o incluso en la universidad, que si van porque es obligatorio o lo que sea, pues que vayan, tío, y que aprovechen para estudiar. Sí. Pero me refiero para estudiar de verdad, es decir, que no que, imagínate, estás en economía, que te esté contando un tema al tema siguiente, pues tú vete estudiando el tema anterior. Ya, Claro, tío. te estudias otra Dedica el cosa. tiempo, o sea, te lo que Sí, harías en casa, aprovechar. dedícalo ahí, y así en casa de verdad te puedes tocar los huevos si quieres, ¿vale? Claro, porque si no vas a estar atendiendo la clase, tío, pues por lo menos, coño, aprovecha el tiempo. Yo eso sí que lo hacía en el grado superior. A mí que- me da rabia porque yo no. Yo, por ejemplo, siempre era lo que tú dices, la remolonear. filosofía que tenemos de ir a Sí. tocarnos los huevos, estar con los amigos. Claro, yo en realidad tampoco es que, o sea, yo no soy aquí la cuna de la eficiencia, en plan, yo también iba a clase a pasármelo bien y poco más, pero por ejemplo el grado superior sí que es verdad que muchas clases las empleaba para ir haciendo los trabajos y esas cosas. Al final, como también en el grado te dejaban llevarte el portátil, pues joder, me ponía a hacer todos los trabajos, todas las cosas, lo adelantas, luego no lo tienes que hacer en casa y ya está. O bueno, incluso lo típico de hacer el trabajo pues la hora antes de entregarlo, que eso también estaba muy bien realmente, y eso sí que lo hemos hecho todos incluso en clase. Yo de hecho no... Sobre todo para inglés, yo era donde más Sí, lo veía, el eso era workbook. para inglés. El Joder, workbook, el hacer en muy la hora clave. anterior. Tú. Pues volviendo un poco al tema de las horas que dedicamos a, Sí.
Exacto, te quedarían, ponle eso, ¿vale? Nos claro. quitamos 8 horas de sueño, ponle, 2 horas de cocina al día, Dos otras horas de 2 transporte. horas más de transporte, te quedan, pues 12. mira, 12 menos 12, 12. Ya está. Y le quitas 6, 8 de estudiar o de trabajo, que es lo que la gente normalmente tiene como tarea principal, y te Sí. quedan o 6 o 4 Claro, pero horas. estamos hablando de trabajo, eso, de trabajo, estudio, pero estudio en el colegio, es decir, de tener que Sí, irte sí, ahí, sí, claro. ¿vale? Claro. Te quedan, pues, otras 6 horas aún, o 4 horas, O depende. 4, claro. Y en 4 horas no da tiempo a hacer 1 hora de trabajo profundo, de estudiar, de implementar un hábito como leer o de irte a entrenar. Eso yo creo que deja bastante claro las prioridades que tiene la gente, ¿no? Exacto. A todos nos gusta mirar el móvil, a todos nos gusta ver series, a todos nos gusta quedar con amigos. No hay nada de malo en ello, pero luego no digas que no tienes tiempo realmente. O sea, si lo tienes y lo empleas en X cosas, no pasa Exacto. absolutamente nada. De hecho, yo soy muy partidario de que hay que ser sincero con uno mismo. Es decir, a mí, Y que tú tienes no tus me, a prioridades mí no me tienes y que ya justificar está. el hecho Claro. de que tú quedas con tus amigos todas las tardes. A mí me da igual, me parece bien. Pero no me vengas luego, no, joder, me gustaría tener tiempo. Coño, pues tenlo. En plan, Claro. si es tan sencillo como que alteres las prioridades. Exacto. De hecho, yo cuando paso tiempo sin hacer cosas que debería hacer, no, o sea, yo en ningún momento te voy a decir, no tengo tiempo. No, joder, me la he pasado quedando, Exacto. macho. Me he estado todo el día o me he ido 3 horas al gimnasio a perder el tiempo. Bueno, pues ya está. Pues, pero mientras uno sea consciente de dónde está destinando ese tiempo, ¿sabes? Sincero con uno mismo, tío. Y No luego, hay algo más. tiempo de uso del móvil. O sea, literalmente ahí tienes la prueba de que realmente tienes tiempo y lo estás Exacto. tirando a la basura. Que luego La gente, hay gente, ¿sabes lo peor? Hay gente que lo tiene quitado, tío. el tiempo de uso. El tiempo de uso, porque aquí, pues el 80%... O sea, te 70, refieres a la 60. limitación como tal. Claro, tienen no a la limitación, sino al tiempo de uso al resumen de la semana, que Ah, es lo más vale. gracioso. Ah, eso se puede quitar. Se puede quitar, se puede no tenía quitar, ni tío. idea, Yo pero tampoco bueno. tenía ni idea, tío, y me parece gracioso que la gente sea tan... Fíjate hasta qué punto llega Sí, pues te estás la mintiendo a ti mentira mismo. con uno o sea, mismo, exacto, es lo que iba a decir, la mentira con uno mismo, porque prefiero no verlo a ver de que es mentira lo que estoy diciendo a lo del Sí, resto. sí, sí, ¿Sabes? sí. Prefiero no verlo. Es decir, que tengo 10 horas de uso de móvil de media al día. 10 horas, qué puta barbaridad. ¿No? Yo, ¿sabes qué es lo curioso? Que yo tengo una media de 9,5 en el grado, ¿vale? ¿Y cuál crees que era mi media de tiempo de uso del móvil? Vale, pensaba que decías 9,5 de horas, tío. No jodas, digo, no jodas. Bueno, tío. tampoco se queda tan... Pero ya en el grado creo que llegaba a las 8 horas diarias de móvil, bro. Y tenía un 9,5 en la nota. O sea, ¿por Sí, qué? pero ¿tú Porque... tenías libros o tenías todo ahí? Es que también hay que entender eso, ¿no? No, Porque- no, yo el móvil no lo usaba para estudiar, eso vale. es una mentira. No, de no, hecho, pero de lleváis hecho soy básicos. partidario de cuando la gente, no, es que yo necesito el ordenador, el móvil para estudiar. No me jodas, tío. No, En plan, eso no. pues te lo imprimes, ¿sabes? Que si no, luego al final es una excusa también para, no tienes el WhatsApp web abierto o el Instagram, el portátil o lo que sea. Total. No, tío, yo uso muchísimo el móvil y no me escondo. Pero es que no pasa nada. O sea, si la cuestión no es una cuestión de esto, de los vídeos de productividad de, no, tío, en plan, revienta tu móvil con un martillo, tío, y escóndete en una habitación sin luz y ponte solo a estudiar. Pero, hermano, no hace falta. Pero si tú eres consciente de que te faltan horas o que necesitas estar, pues vale, pues ahí es cuando tienes que Ahí es limitar, donde- exacto. ¿sabes? Pero lo que voy es a que puedes perfectamente usar el móvil mucho o Sí. usar el ordenador o tal y aún así ser eficiente y hacer tus cosas. O sea, realmente una cosa no es incompatible con la otra. Claro. Ahora Pero hay que ser dejarlo eso. sincero Es consigo sinceridad, mismo. exacto, eso iba a decir. Luego, para el tema de organizar de cara a los hábitos, que es lo que comentábamos antes, de que hay que sentar hábitos, tal. Yo, personalmente, lo que hago y lo que recomiendo hacer es un calendario. Es decir, tú tienes una serie de objetivos o lo que sea. Si tú los formalizas en el tiempo, ya te estás generando una fecha en la que tienes que acabar X cosas o hacer X cosas, vas a tener ese estrés hormético que hablábamos antes, que te va a permitir decir, vale, quiero implementar este hábito y lo tengo que implementar en este periodo de tiempo. Tiene que estar implementado antes de tal día porque necesito estar, yo que sé, leyendo un libro al día, un libro a la semana, pues durante los próximos meses. O sea, entonces, ese calendario te permite organizar las cosas que quieres tener, a qué altura lo quieres tener de tiempo, y te permite además coger ideas para precisamente la lista que comentabas de hábitos, porque también... Como veis, al fin y al cabo aplicamos todo. Es que no tiramos cosas al aire, sino todo Sí, lo que decimos explicar. es luego realmente lo estamos explicando ahora mismo de manera práctica. Justo, pues la cuestión es el efecto este que tiene el reward oriented, o sea, cuando tú te centras en la recompensa, la capacidad para implementar hábitos es más baja. Entonces, esta idea de, por ejemplo, quiero perder peso, entonces lo que hago es, me voy al gimnasio 1 hora y cuando voy al gimnasio 1 hora, pues luego de premio como X cosa. Y entonces lo estás interpretando como el hábito es un suplicio, que es ir al gimnasio, pero hay una recompensa inmediata que es me como una pizza. Y esto no tiene, o sea, es una manera terrible de intentar implementar un hábito. También, sí. Del mismo modo que, por ejemplo, si quisieras dejar de fumar y dijeras, vale,
si aguanto 5 horas sin fumar, luego me fumo 2 cigarros o yo qué sé, sería ridículo hacer algo así, ¿no? Porque realmente al fin y al cabo lo que estás valorando como positivo es el fumar y lo que estás valorando como negativo es el no fumar igualmente. Entonces tu cerebro lo estás condicionando como es un reto, no como es un cambio de hábitos. Y precisamente lo del calendario lo que te permite es decir, vale, ¿qué cosas quiero lograr? Vale, quiero lograr estas cosas. Entonces, ¿qué hábitos tengo que implementar? Pues tengo que implementar tal. Y cuando tienes los hábitos, simplemente tienes que encontrar la manera de aplicarlos, que te sea cómodo, que te sea llevadero. No tiene por qué ser fácil, es decir, hay hábitos que no van a ser fáciles de por sí. Eso es donde quiero llegar, porque mucha gente se puede llegar a confundir con estas cosas, ¿no? De que, bueno, si es muy fácil y que va a ser todo un camino de rosas. No, tío. Tienes que tener claro que va a haber un camino en el cual vas a ir, exacto, disciplina, de que vas a ir con los pies descalzos por las rocas y te va a doler, pero lo vas a hacer, va a ser parte del camino. Justo. Y sí, pero sobre todo eso, si eres capaz de soportar no soportar el camino, yo creo que hay que hablar no con soportar, otro tipo claro, de palabras. Sí, porque se puede malinterpretar más que nada. No, si eres capaz de sobrellevar el esfuerzo que pueda conllevar el camino, pues acabarás llegando a los resultados. Exacto. Pero mucho cuidado con simplemente el apretar, digamos, para intentar aguantar el tirón, porque se supone que los cambios de hábitos son para siempre. Si no eres capaz de llevarlo de una manera cómoda, al fin y al cabo te vas a quemar. Total. Vale, y por ejemplo, como otro ejemplo de cómo lo haría yo, cómo añadiría yo y cómo lo he estado haciendo y me ha servido muy bien, es añadiendo todas estas cosas que tú dices del estrés, de ponerte objetivos a plazos y saber que para entonces tengo que tenerlo hecho. Y, por ejemplo, a nivel ya a escalas más diarias, por así decirlo, ¿no? Porque ese calendario, por ejemplo, sería más semanal, mensual, trimestral, pues algo más diario. Lo que me hace mucha gracia es cuando mucha gente hablamos otra vez de sinceridad y de productividad, de que dice, buah, está pues lo que tú dices, ¿no? 14 horas estudiando. Vale, yo una cosa que hacía para tener claro y ser sincero, por eso digo que hay que ser sincero con uno mismo, es que yo, por ejemplo, decía, vale, de 9 a 2 estoy estudiando. Vale, empiezo con este tema y a ver, mi primer pomodoro de 50 minutos, como veis, yo aplico, y seguramente tú más de lo mismo has dicho, aplicamos todo lo que estamos diciendo, vale. Pues mi primer pomodoro de 50 minutos, vale, al terminar el primer pomodoro, yo soy sincero con lo mismo, digo, vale, más o menos he sido 30-40 minutos productivo. Ponle 36, ¿vale? Porque nunca ponía un intervalo, sino era pues 40 minutos. Sí que he estado 5 o 10 minutos distraído pensando en qué voy a entrenar hoy, por alguna gilipollas, por ejemplo, ¿no? Vale, pues 40 minutos. De este pomodoro, 20, de este tal. Vale, al final lo que te quiero dar a entender con esto es que desde las 5 o 6 horas que supuestamente yo podría decir, no, si he estado 5 o 6 horas en la Biblia. O sea, es que es muy típico escuchar eso estudiando. Puedo ver que realmente esas 5 o 6 horas o 4 o 5 horas, que es más real, o incluso me iría 3-4 horas, he estado 2 horas y media. Y con eso lo que hacía era cada día eso, y al final de la semana hacer una media de todos esos días. Y yo tenía cada día una media, y mi media, me acuerdo, porque yo estoy a 5 días a la semana, mi media más tocha de estudio, en plan, empecé, lo que te digo, no todo es tan bonito, empecé pues por medias de 6 horas, lo que estamos hablando de 5 días, 6 horas, y era cuanto más horas me pasaba. Por eso también quiero dejar claro que no por estar más tiempo es mejor, porque yo llegaba a estar 8 o 9 horas en la Biblia, como mucha gente podría decir, ¿ves? Y luego realmente cuando más productivo era cuando estaba 4. Claro. 4 o 3 horas en la Biblia era cuando mejor media semanal tenía de productividad. Del principio de Parkinson. Que si te das demasiado tiempo, al final te relajas. Exacto. Sí. Y yo lo que te digo, estaba 4 horas por la mañana, 4 o 5 por la tarde, y claro, yo podía tener esa sensación de, buah, estoy todo el día en la Biblia. 9 horas de Biblia, tío. Esto es súper productivo. Y con el tiempo, lo que decía, pues iba implementando cosas para ver realmente y ser sincero con uno mismo. Y esas medias, pues lo que digo, medias de 3, 6, y la más tocha era de 19,5. Que era una media para mí muy tocha ya, pero eso es lo que digo, eso creo que lo he conseguido con 4 meses de trabajo. 19,5 semanal. Media semanal de 19 horas. Que, claro, con media no es media diaria. No, media diaria, pues ponle eso, que eran 3-4 horas o lo que sea, para que de esas... Yo nunca se me va a olvidar de esas 19,5, porque hasta yo mismo me quedé flipando, pero... Sí, 20 en 5 días, 4 horas al día. Claro, por eso es lo que digo, pero eso tengo que dejar claro que fue... Y no es ninguna, que aquí se dice muy rápido, 5 meses, pero eso fue un trabajo de 4 o 5 meses. Sí, de ir aumentando la capacidad de concentración. Exacto, y lo gracioso además era eso, que tú te podías ver en la agenda semana anterior, porque yo siempre hacía la media el día del domingo. El día del domingo, no que el domingo en tal, sino en el propio día de la agenda del domingo hacía la media. Y tú podías ver cada semana cómo iba progresivo. A veces media hora más, a veces 2 horas más de repente, a veces media hora menos, pero a la semana siguiente eran 3 horas más. Y era gracioso como 6 horas, semana siguiente 6 horas 40... 8, 11, 16, 19. De verdad que el 16 y el 19 nunca se me va a olvidar. Sí. Y eran así. Y por eso quiero con eso dejar claro también que requiere tiempo. Como todo en la vida requiere tiempo. Pero ¿cómo cambia la percepción de que, o sea, que mucha gente no
o sea, nunca se ha parado a pensar en eso, en la calidad del tiempo. Fíjate, por eso hice eso, quería yo saber realmente la calidad real. Y haces bien, porque es tener accountability contigo mismo. Que eso, fíjate, uno de los días que fui contigo, que fui un par de días nada más, uno de los días que fui contigo, ¿te acuerdas que acabé y dijiste, ya se ha acabado tal? Claro, yo había hecho 2 horas, pues que había hecho 2 horas, o sea, estuve 2 horas y estudié 2 horas, porque ya tenía tan interiorizado el tema de, o sea, la capacidad de concentración tal, que era literalmente, o sea, las 2 horas es lo que quiere decir, eficiencia del 100%. Claro, es justo lo que quiere decir. Tú tenías ya muy inculcado lo de 2 horas, y yo estaba todavía como volviendo a hacer ese... Para coger el hábito. Coger el hábito y tal. Y de esas 2 horas yo estuve, pues, ponle 60 minutos a lo mejor, ¿sabes? Como mucho 1 hora, 1 hora y cuarto, creo que fue algo así. ¿Ves? Y es el mismo tiempo al final, pero el hacerlo con eficiencia, pues te hace que luego tengas mucho más aquí, exacto, aquí tenéis otra idea más a la cual aplicaros, y os va a ayudar mucho a ser sinceros y os va a motivar, porque lo que vais a ver es progreso real. Claro, y además eso, que no te estás engañando, pero tampoco te estás quedando corto en cuanto a decir, mira, estoy haciendo cosas reales, ¿sabes? Y luego la otra parte que me has recordado, porque yo sí que conozco que es muy típico de no, voy a estudiar a la biblioteca, tal, no sé qué, o he quedado para estudiar, o... La gran mentira. La gran mentira. No se queda para estudiar. Es que lo siento mucho, pero estudiar es un trabajo individual. Total. Cuando quedáis para estudiar ahí en la biblioteca, lo que quedáis es con vuestros amigos. Oye, que está bien, si queréis quedar con vuestros amigos, pues quedad. Pero no os mintáis, ¿eh? O sea, no. Y de hecho, me acabo de dar cuenta que justo acabo de decir que un día tú y yo quedamos para ir a la biblioteca, pero es que literalmente. Sí, pero no hablamos. No somos lo mismo, exacto. Sí, o sea, pero porque tenemos los dos interiorizados, no, vamos a estudiar. Claro. Fue como. Hemos quedado, pues, para luego ir a entrenar o lo que sea, pero estábamos por separado. Perfectamente podíamos estar en 2 mesas porque no hablamos en todo el tiempo que estuvimos allí. De hecho, hasta incluso seguramente hubiese sido hasta más productivo, pero, ¿ves? A eso voy a darte la razón otra vez. De que quedas con amigos para ir a la biblioteca no es eso. Es ridículo. Y fijaos que nosotros, que por ejemplo lo que digo, no hablamos nada, cero, ni un solo segundo, como mucho voy al baño, ¿ok? ¿Sabes? Por saber que se va él o me voy yo a no sé dónde, pero ni eso. O aunque no quedes con amigos, si tú vas a la biblioteca y luego miras el móvil, estás tal... Tío, de verdad, que es tan sencillo, sobre todo con el tema del estudio, que es tan fácil. Simplemente, tío, tú te has programado 2 horas de estudio, pues estudia 2 horas. Estudia 2 horas y verás cómo no quieren más. A mí esta idea de, no, yo me voy por las tardes a la biblioteca 4 o 5 horas. Tengo varios amigos, tío, que hacen ese tipo de cosas. O el sábado, no, me voy a la biblioteca un sábado, tío. Me voy a la biblioteca de la universidad que he quedado con las de clase y tal para estudiar. ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es el sentido que tiene eso? No, es que en mi casa no me concentro. Sí, seguro que con 7 personas en la mesa te concentras mucho, la verdad. No, otra cosa es que se te haga más llevadero y que no te pongas a lo mejor a mirar el móvil, pero porque estás hablando con gente, no porque estés estudiando. Realmente. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Sinceridad con uno mismo y saber entender que si estás suspendiendo o si se te están dando mal tus estudios, probablemente es porque tus horas de estudio son una basura. No porque seas tonto, no porque no tengas capacidad, no porque el temario sea difícil. Sobre todo, me hace gracia porque hay gente que está en carreras y tal. Tío, me estás diciendo que es súper difícil cuando hay cientos, miles de personas que se han sacado la carrera antes que tú, que son gente promedio, que habrá gente que incluso tiene menos IQ que tú, y se la ha sacado, y tú no, es muy complicado, tengo que repetir 6 veces. Todos los hábitos, al final, gimnasio, igual que qué difícil es, volvemos a lo mismo. Cientos de millones de personas han conseguido cambios físicos que quedarías de loco, de bajar de 150 kilos a 80, 90 y sin balones gástricos ni mierda de esas, haciendo ejercicio, dieta, descanso. Así que volvemos a todo lo mismo, que no queremos centrarnos mucho en estudios tampoco, pero son muy ejemplos muy típicos y es donde mucha gente sobre todo falla, por así decirlo, y donde se pone ese objetivo, no de hábito, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando. Además, hábito de estudio. Sobre todo porque el tema del hábito de estudio es muy extrapolable luego al día a día, en el sentido de que es un trabajo, digamos, de paperwork, de leer o de escribir o tal, que al final la mayoría de luego trabajos promedio, donde tienes que dedicar horas a redactar informes o tal, o sea, realmente suele tener mucho que ver el tema de estudiar o hacer trabajos para clase con lo que luego se hace en cualquier oficina promedio. Entonces es muy aplicable. Si tú sabes hacer si tú eres capaz de hacer horas de trabajo de calidad, lo vas a poder aplicar a todo. Evidentemente, cuando hablamos de hábitos también hablamos de otras cosas como salir con la bici, pero yo creo que una de las cosas más importantes es el tema de sentarse en una mesa y hacer un trabajo intelectual, porque al final, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar, ya sea para escribir un libro, ya sea para hacer un estudio científico, ya sea para preparar podcast mismamente, tío. De hecho, fíjate como cuando estamos aquí preparándolo antes, normalmente, o sea, porque somos 2, entonces a lo mejor hablamos, pero fíjate cómo estamos cada uno con el papel y haciendo como lluvia de ideas y tal, y no estamos mirando el móvil o voy a buscar tal o, ¿sabes?
O sea, fíjate Aprovechamos el a ese nivel cómo lo tenemos los dos tan interiorizado que ninguno estamos distrayéndonos, ¿sabes? Y aprovechamos ese tiempo y por eso en una hora hemos despachado otro episodio más. Otro episodio más. Y hasta aquí, ¿no? Sí, hasta Muy aquí lo chulo. podemos dejar. La verdad Esperemos que haya dejado todo muy claro. Sobre todo que nos pongáis como siempre, ¿no? En los comentarios de ideas o qué os ha parecido o incluso ideas vuestras que podremos ir nosotros a aplicar. Sí, Así, sí, porque sí. al fin y al cabo no todo se sabe. Hostia, sí, muy interesante, trucos que tengáis Sí. o cómo habéis implementado vosotros hábitos o hábitos que consideréis que os han reforzado otros hábitos o todo ese Total, tipo de a eso cosas. iba, sí. Súper interesante. Así que nada. Bueno, tío, un placer. Nos vemos para el próximo episodio.